de ese suelo dejó enterrado a un hombre con sus conocimientos. Y se levantó de ese suelo otra persona. Resucitó de entre los muertos. Pablo resucita a una vida nueva. Porque el resucitar implica nueva vida. Hermanos, en esta misma comunión, vamos a ponernos de pie un momento los que están sentados. Gloria al Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Al nombre de Jesús la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Como ustedes saben, en esta hora se celebra en este año el día de resurrección. Pero sabemos que Jesucristo no resucitó hoy. Resucitó, hermano, casi 2000 años atrás. Y hoy está a la diestra de Dios Padre, como el sumo pontífice de nuestra redención, intercediendo por nosotros. Aleluya. Amados, ¿cuánto lo creemos así? Amén, amados. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, si ustedes tienen sus Biblias, gloria al Señor. Nombre de Jesús, la gloria. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. En inglés es 1 Corinthians. En Primera de Corintios. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso. Al nombre de Jesús la gloria. Maravilloso. En Primera de Corintios capítulo 15, verso 20, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En inglés dice, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Señor, tú sabes la necesidad que hay en cada corazón. Tú conoces, Señor, nuestro pasado, presente y futuro. Señor, nada se esconde ante los ojos tuyos, Señor Jesús, a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra corra libremente, que la misma, Señor, tu palabra sea fructífera en nuestras vidas, que demos frutos que glorifiquen tu santo, precioso y divino nombre, Señor. Aleluya. No solamente al escuchar tu palabra, sino también a ponerla por obra. Oh Señor, danos sabiduría en esta hora para comprender tu santa palabra. Señor, que ese don de revelación, el don de sabiduría, Señor, se manifieste en nuestros medios. Señor, no solamente para predicar tu palabra, sino también para comprender la misma, Padre. En el nombre de Jesús, en tu nombre, oh Señor Jesús, te lo suplicamos. Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Porque solo tú la mereces, Padre. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, Aleluya. te pedimos todo esto, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Adoramos, Señor. Saludamos a todos los que nos oyen en esta hora a través de los medios de comunicación. Esperamos, ¿verdad?, que se gocen en la palabra del Señor en este día. Gloria al Señor. Aleluya. Amados,
El capítulo 15 de Primera de Corintios habla sobre la resurrección de entre los muertos. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Ustedes saben que el fundador de esta iglesia en Corinto fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, amado, Dios lo usó, amados, de una manera poderosa, amado. Súper poderosa. De todos los apóstoles, como él mismo escribe, amados, en el capítulo 15 también, y en sus epístolas, de todos los apóstoles, él hizo más que todos los apóstoles. En el sentido de que, amados, él fundó muchas iglesias. El Señor lo usó para fundar muchas congregaciones. En los viajes misioneros, amados, que lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos ver los viajes misioneros, amados, del apóstol Pablo. Y aunque él dice que Dios lo usó más que, él trabajó más que, él no dice que Dios lo usó más, sino que él trabajó más que todos los apóstoles. Pero también él dijo, pero no por mi gracia, sino que fue por la gracia del Señor. Y él mismo, en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice, y por último me apareció a mí, Jesucristo resucitado de entre los muertos. Por último me apareció a mí como un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. Pero lo que he hecho, lo he hecho por la gracia del Señor. Amados. Y el Señor, pues, amado, lo usó en la enseñanza, usó al apóstol Pablo en la enseñanza de la palabra, instruyó a esta iglesia, amados, como padre espiritual, instruyó a esta iglesia en la palabra. Esta iglesia era una iglesia bien profunda en las Escrituras, porque nada más que tuvieron a uno de los apóstoles más grandes, que registra la palabra del Señor, el apóstol Pablo. Amén. La palabra del Señor dice, amados, que el apóstol Pablo fue educado bajo alguien, bajo otro que era parte del Sanedrín. O sea que el Sanedrín en Israel, en el tiempo de Cristo, viene siendo hoy como la Corte Suprema de Estados Unidos o el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Amados, y uno de los que pertenecía al Tribunal Supremo de Israel, el Sanedrín, pues se llamaba Gamaliel. Era un hombre bien, pero bien educado, bien sabio en el sentido natural, en conocimiento, amados. Y Dios usó a Gamaliel, aunque Gamaliel no era una persona convertida a Jesucristo, al camino, como le llamaban en aquel tiempo. Gamaliel no era una persona, no lo registra la Biblia, que él era una persona que había aceptado a Jesucristo o estaba en los del camino. ¿Cuántos ustedes saben que los cristianos no se llamaban cristianos antes? Le llamaban los del camino. Era una secta para los judíos en aquel tiempo. Pero que se le llamó cristiano en forma de burla, amados, por los gentiles. Los gentiles le llamaron, y se cree, amados, allá en Antioquía, amados, se dice, en la iglesia de Antioquía se le llamó cristiano, amados, pero eso era un término que no era para elogio, sino más bien para de burla, porque
la burla consistía en que los del camino, que después le llamaron, sí, esos son los cristianos, como nosotros hoy nos dicen los aleluyas, los hablalenguas, y se burlan de nosotros, ¿verdad? En aquel tiempo le llamaban los cristianos, los del camino, la secta, una secta, los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Amén. Entonces le decían los cristianos porque dice, esa gente siguen a alguien que está muerto. Para ellos, para el mundo, está muerto. Ese hombre no resucitó de entre los muertos. Así los cristianos. Así que tanto como se burlan de hoy, de nosotros, se burlaban de ellos también. Se reían de ellos. Gloria al Señor para siempre. Y el apóstol Pablo, amados, fue criado, o no fue criado, fue educado bajo las enseñanzas de uno que pertenecía al Sanedrín. Sanhedrin en inglés. Amados, al Tribunal Supremo de aquel tiempo de los apóstoles, de allá de Israel. Pero Dios levantó al apóstol Pablo después de tener un encuentro con el Señor camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, los del camino. Si alguien no tiene un nombre para su congregación y está buscando un nombre, quizás el nombre los del camino puede ser un nombre para la iglesia que usted está estableciendo. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo dio el voto, como él era parte del Sanedrín, él era fariseo. Y el apóstol Pablo, pues, siendo fariseo, como él dice, fariseos de fariseos, en otra palabra, que lo que él hacía, que lo que él creía, es guardar la ley de Moisés en ceremonias y ritos y ceremonias y todo lo que la ley de Moisés, pues, requería. Él no era un hipócrita. Él no era como muchos fariseos y escribas, hipócritas. Él lo hacía de todo corazón. Y como él veía la amenaza, de los del camino, de los de esa secta, de los que después se le llamó cristiano, y se dice que Nerón fue uno que burlonamente le llamó cristianos a esa secta. El emperador Nerón. ¿Cuánto? No sé si ustedes han escuchado del emperador Nerón. Un emperador perseguidor de la iglesia. Quemó a Roma y le echó las culpas a los cristianos. Entonces, pues, el apóstol Pablo, pues, amados, dio su voto para matar la primera persona de la iglesia apostólica, y esa primera persona se llamaba Esteban. Eso está en el libro de los Hechos. Y él, parte del Sanedrín, amados, pues él dio su voto. Y pusieron las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban, pusieron las ropas, como decir, yo me quito este gabán, o este saco, como usted quiera llamar. Me quito este chaleco, no sé de qué país usted será, pero me quito esto y se lo doy a alguien para yo apedrear a alguien. Pues el apóstol Pablo, todos los que estaban apedreando el primer mártir de la iglesia de Jesucristo, que fue Esteban, amado, primer mártir de la iglesia apostólica, pues pusieron las ropas de ellos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, porque Saulo era el nombre hebreo de Pablo. Gloria al Señor. Y él dio el voto, Pablo dio el voto para que mataran a Esteban. Pero algo sucedió en ese día cuando Esteban dijo, perdónalo, no imputes a ellos este pecado.
Y Esteban dijo entre las palabras antes de morir, dijo, veo a uno de pie, dice la versión en inglés, de pie a la diestra de Dios Padre. Veo a Jesús. Veo a Jesús de pie. En la versión de inglés dice, veo a Jesús de pie a la diestra de Dios Padre. Mientras lo estaban apedreando. Y eso impactó a Saulo, que después nosotros lo conocemos por Pablo, el apóstol Pablo. Impactó. Se dice que la sangre de los mártires de la iglesia apostólica era la semilla de los futuros cristianos. Era el abono en la tierra que produciría nuevos convertidos. Porque de la manera que murieron los mártires, no murieron de una manera acobardada, de una manera con miedo, sino que enfrentaban a la muerte por la causa de Jesucristo. Amados, por el Cristo resucitado, enfrentaban a la muerte, amados. Gloria al Señor, con toda valentía. Aleluya. Aunque la palabra mártir o testigo, y me seréis testigo, dijo el Señor a los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo en el griego quiere decir martus, de donde viene la palabra mártir. Y un mártir es una persona que ha sufrido una muerte violenta por la causa de algo. Así que el apóstol Pablo, al ver que Esteban estaba sufriendo una muerte violenta, y él creía, él servía según él a Jehová el Señor, no Señor Jesucristo, pero a Jehová. Y él lo servía de todo corazón, y él veía que esta secta, según él, y hoy en día también en Israel le llaman a los cristianos una secta. Le llaman una secta. Y Pablo, de todo corazón, con toda sinceridad, amados, veía que los del camino era una amenaza para la fe de él, para el credo de él, para la religión de él. Porque él veía, y Pablo como fariseo creía en lo sobrenatural. Él creía en espíritu, él creía en ángeles, él creía en visiones. Al contrario, los saduceos, que eran parte del pueblo hebreo, de los dirigentes religiosos del pueblo de Israel, amados, pues los saduceos no creían ni en visión, ni en espíritu, ni nada sobrenatural. Y sin embargo era parte de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Mire qué clase de problema había ahí. Pero Pablo era fariseo, y el fariseo creía en todo lo que yo le he mencionado. Aleluya. En espíritu. Por eso es que cuando Pedro vieron al Señor Jesucristo resucitado, ellos estaban trancados, ellos estaban encerrados, con llave, con tranca, con 2x4, amados, con todo tipo, estaban encerrados, y el Señor se les presenta al medio. No tuvo que abrir la puerta ni tocar a la puerta para que le abrieran. No, él se presentó en el medio, porque ya Jesucristo resucitado, pues no necesita. Por eso es que muchos creen que la piedra fue rodada para que Cristo saliera de la tumba. Muchos creen esto, que la piedra fue rodada de la tumba, la piedra que estaba al frente de la puerta de la tumba fue rodada para que Jesucristo saliera. Jesucristo no salió. Jesucristo salió con todo y piedra puesta. Ustedes me preguntan, gracias por la pregunta, ¿verdad? Yo sé que ustedes me están preguntando en la mente. ¿Y cómo usted sabe eso?
¿Cómo usted sabe eso, pastor? Porque de la manera que entró, ¿de dónde yo saco esto? De la manera que entró y se presentó a los apóstoles sin tocar a la puerta, sin nadie abrir la puerta, me dice a mí que él no necesitó que le rodaran la puerta para él poder salir de la tumba, sino que penetró esa roca de más de 1000 libras, más de 1000 libras que pesaba esa roca. Penetró esa roca, los soldados romanos lo ven, se desmayan, se quedan como si fueran dormidos, se desmayan y el Señor Jesucristo hace lo que va a hacer. Aleluya. Y los fariseos, vuelvo a los fariseos como Pablo, como Pedro, era fariseo, amados, creían en espíritu. Y cuando ven a Jesús, se asustaron porque especialmente Pedro y los fariseos de ellos, Pedro especialmente, creyó que veía ¿qué? Fantasma, espíritu, porque ellos creían en visiones, en ángeles, en espíritu. Y repito, espíritu en la Biblia no simplemente quiere decir aire o un soplo. Se refiere a los ángeles. Los ángeles son espíritus, no son soplos, simplemente soplos. Son reales. Los demonios son espíritus inmundos y soplos, amados. Pero son espíritus. Esa palabra se interpreta de varias maneras. Todo depende del contexto. Y Pedro y los apóstoles pensaron que era ¿qué? Fantasma, espíritu. Pero el Señor les dice a los apóstoles: no soy espíritu, no soy fantasma, tóquenme, que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y le enseñó las heridas, porque era el mismo cuerpo, no como en otra religión por ahí que interpretan que Cristo asumió cuerpo humano por los apóstoles, pero que Él resucitó espiritualmente, en espíritu. Número uno, la palabra resucitar no se aplica a espíritus, porque los espíritus no mueren. ¿Cuántos sabían eso? No mueren. Se refiere y se aplica a una persona que ha muerto. La palabra resurrección se aplica a una persona que ha muerto y ha regresado a la vida por el poder de Dios. Gloria al Señor. Y Jesucristo resucitó con su propio cuerpo. Por eso que la tumba quedó vacía. Y mire qué clase de resurrección que Jesucristo lo envuelven antes, ¿verdad? En el sudario y toda esa cuestión, en esa sábana, vamos a traerla, ¿verdad?, al lenguaje de hoy. Y lo envolvieron con todas especias aromáticas, todo tipo de especias, amados, y le pusieron en la cara para cubrirle la cara como un sudario, creo que se le llama. Un paño en la cara, amado, pero lo envolvieron. Se dice que no hubieron las cosas que usaban para ungir el cuerpo o para ponerle ese cuerpo, todas esas cosas, esas químicas que usaban, si la persona estuviera viva lo hubiera matado, porque eso penetra los poros del cuerpo y lo hubiera matado. Es poderosa. Esos ungüentos que usaban para los cuerpos, especialmente el cuerpo de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Así que el apóstol Pablo, volviendo al apóstol Pablo, amados, era fariseo. Y él escribió, amados, a esta iglesia que él fundó, que él enseñó la palabra. Si el apóstol Pablo creció educado bajo los pies de Gamaliel, bajo la enseñanza secular, no espiritual, sino la enseñanza secular, esta iglesia creció y fue fundada bajo la enseñanza de la palabra del Señor,
amados, bajo la enseñanza de un guerrero del Evangelio. Un guerrero, apóstol. Amados, apóstol de veras. Porque si antes era fariseo de fariseos, como él dijo, cuando él tuvo un encuentro persiguiendo a la iglesia del Señor, a los del camino, persiguiendo a la iglesia del Señor, le tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Maravilloso Dios. Que ustedes conocen, eso está en la historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Cristo resucitado, él tuvo un encuentro, chocó contra la roca de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Tanto que cayó al piso y quedó ciego por esa portentosa luz que emana de Jesucristo. Amados, que oye la palabra, oye la voz del Señor que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo le dice, porque el Señor lo llama por el nombre hebreo. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te es dar cosas contra los aguijones, contra el aguijón. ¿Qué es lo que era un aguijón? Lo que se le metía una puya afilada, amados, que se hincaba a los animales, a los bueyes, para que siguieran hacia adelante, a seguir hacia adelante, amado. Así que le dijo a Saulo, le dijo, Saulo, tú estás peleando contra mí, y es como si estuvieras peleando contra un aguijón. Yo soy el aguijón de tu vida. Tú estás peleando contra mí. Y Saulo, porque Saulo, ¿y quién eres, Señor? Cuando nosotros leemos, ¿y quién eres, Señor? No es porque él reconoció que era Jesús. Sir, en ese momento, Señor es Sir, es como Mister. Y él sabía que con quien él, el fariseo, él cree en espíritus. Él cree que Dios es espíritu. Él cree en ángeles. Dice, yo he chocado contra algo y vi una visión y quedé ciego por esta visión. Dice, ¿y quién eres? ¿Quién eres, Señor? No mencionó, ¿y quién eres tú, Jesús? Digo, ¿quién eres, Señor? Y ahí es cuando el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí se le da las órdenes. El Señor Jesús le da las órdenes de lo que tenía que hacer. Amado. Y de ese suelo se levanta, muere el Saulo de Tarso, muere el hombre viejo, muere la criatura vieja, el conocimiento viejo que él tenía, el concepto viejo que él tenía, el antiguo, que él veía los del camino es una amenaza porque tanto poder que Dios, y él creía en lo sobrenatural, él creía en el poder de Dios. Dice, se me está vaciando las sinagogas, aquí se están vaciando y se está llenando este templo aquí. Había como alrededor de 10,000 personas, amados, entre hombres y mujeres y niños. Se está llenando esto. ¿Qué es esto? Esto es inexplicable. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Por eso que él perseguía. Esto es una amenaza para mi fe. ¿Qué es esto? Él estaba siendo, amados, estremecido por el poder del Espíritu Santo. Y de ese suelo dejó enterrado a un hombre con sus conocimientos. Y se levantó de ese suelo otra persona. Resucitó de entre los muertos. Pablo resucita a una vida nueva. Porque el resucitar implica nueva vida. Implica nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y así como Jesucristo resucitó de entre los muertos,
Tú tienes la oportunidad en esta hora de dejar la vida pasada, los conceptos pasados, las falsas religiones pasadas y resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. A una vida nueva en Cristo Jesús. Un nuevo comienzo en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y aquí en esta iglesia de 1 de Corintios capítulo 15, gloria al Señor. Siendo Pablo el padre espiritual de esta iglesia, y esta iglesia educada, amados, porque en todo era, como Pablo le escribe en esta primera epístola, en todo ustedes han sido enriquecidos. En conocimiento, en enseñanza de la palabra, en concerniente a los dones del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se manifiesta en una iglesia, cómo los dones del Espíritu Santo es manifestado en una iglesia, por orden, todo por orden, amados. Gloria al Señor. En todos ustedes han sido enriquecidos. Pero ustedes saben que el enemigo no se queda con las garras cruzadas. El enemigo atacó esta iglesia de diferentes maneras. Y una de las maneras que el enemigo atacó esta iglesia es que infiltró dentro de esta iglesia a los saduceos. A los de los saduceos. Claro, ahí no dice que fueron los saduceos, pero en esta iglesia se metieron instrumentos de las tinieblas. Instrumentos, que dice la palabra del Señor, que el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar. Oiga bien, el diablo se disfraza como ángel de luz y así también sus ministros se disfrazan como siervos de Dios. Aleluya. Como ministros de Dios. Y esta iglesia se metieron ministros disfrazados de cristianos con un propósito, y era para destruir la base, el fundamento de la fe cristiana, que es la resurrección de Jesucristo. Porque muchos en esta hora creen sí que Jesucristo murió. Aún hay evidencia fuera de la Biblia de gente que han escrito, que se dedicaron a escribir historia del pueblo de ellos. Josefo fue uno de ellos, uno de los historiadores judíos, que él era judío. Él no era cristiano, pero él escribió lo que sucedió acerca de Jesús. Y hubieron otros que, aunque no fueran judíos ni tampoco eran cristianos, escribieron todo. De tantos milagros que Cristo hizo, uno de los historiadores escribe que el hombre tenía poder mágico. Tenía magia y hacía muchas cosas. De tantos milagros que... Pero esa es la mente que no conoce la palabra de Dios. Porque cuando es poder de Dios, es poder de Dios y no es truco ni magias. Pero el inconverso, el que no conoce la Biblia, llama, este hombre tiene magia. Este hombre es un espiritista, es un brujo, no sé lo que es. Este hombre tiene magia, tiene poderes mágicos. ¿Ve? Porque la mente que carnal, la mente que no conoce la palabra de Dios, que no percibe el poder del Espíritu Santo, pues habla así. Gloria al Señor para siempre. Y se metieron a esta iglesia personas que empezaron a sembrar la duda sobre la resurrección. Sobre de que Jesucristo no resucitó. Y si Jesucristo, amado, la resurrección viene siendo el fundamento de nuestra fe. Es sobre el cual nosotros afirmamos nuestra credo, nuestra creencia. Es la resurrección de Jesucristo, porque el mundo conoce, muchos historiadores, repito, aunque no fueran bíblicos, historiadores, nombres en la Biblia, pero fuera de la Biblia
amados, creyeron que Jesucristo murió. Amados, creyeron que Jesucristo murió. Bendecido sea el Señor. Pero en cuanto a su resurrección, el mundo en sí no cree. Muchos creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero hay muchos que no lo creen. Hay otros muchos que no creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y el enemigo, que el diablo, usó a sus instrumentos, a sus ministros, para meter en esta iglesia la duda de que si Jesucristo resucitó o no resucitó. Más bien la falsa enseñanza de que Jesucristo no resucitó. Y una de las razones por la cual el apóstol Pablo tuvo que escribir a los corintios, amados, es para corregir a esta iglesia de esa falsa doctrina que estaba destruyendo la iglesia. Y por eso que el capítulo 15 de Primera de Corintios se basa en la resurrección de entre los muertos. Los fariseos creían en resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos me comprenden? Porque en la historia de Israel, los profetas de Dios lo usaba en resucitar otra gente. Con el poder del Espíritu Santo, Dios usó a muchos profetas en resurrección de muertos en la historia de Israel. Amados. Así que los fariseos creían en resurrección de entre los muertos. Gloria al Señor. Pero en esta iglesia se estaba metiendo, la iglesia de Corinto se estaba metiendo esa mentira de que Jesucristo no resucitó. Igual que hoy en día, repito, igual que hoy en día, muchos después de hoy domingo de resurrección, vuelven a la vida del pasado. Vuelven a la vida del pecado del pasado. Cambiaron su dieta. El viernes cambiaron su dieta. Se pusieron a rebajar. Pero ya hoy, después del culto, se van al corral de los gordos. Se van a todos los restaurantes. Se olvidan, amados. Y no es que el cielo ni el reino de los cielos es comida ni bebida, como escribió el apóstol Pablo a los romanos. No es nada de eso. Nuestra fe no se basa en comidas y bebidas y en días de reposo o que no sea día de reposo. No se basa en eso. Todos los días para nosotros son de reposo. Todos los días para celebrar a Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, son todos los días. Con nuestra vida celebramos la resurrección de Jesucristo porque es una muestra. Nuestro fruto del Espíritu es una muestra de que Cristo resucitó de entre los muertos y vive en nosotros. Su Santo Espíritu vive en nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el dulce nombre de Jesús? Pues el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, amado, para corregir esta falsa doctrina, este saduceísmo, que no creían en la resurrección de Jesucristo, los saduceos que no creían en la resurrección de Jesucristo. Esa doctrina se había metido dentro de la iglesia en Corinto. Gloria al Señor para siempre. Y podemos ver aquí, amados, que el apóstol Pablo, amados, el mensaje céntrico de los apóstoles era Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo murió y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese era el mensaje de los apóstoles. Hoy en día mucha gente no está predicando el mensaje de los apóstoles. Porque después de hoy se olvidan de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y su vida sigue en pecado. Y su vida sigue en una vida, amado, en pecado, en mortandad espiritual. Todavía siguen detrás de la tumba. O vuelven otra vez y ruedan figuradamente estoy hablando, ruedan la piedra de la tumba y se vuelven a meter en la tumba a su vida de pecado del pasado.
Y la resurrección de Jesucristo, repito, habla de una nueva vida, de un nuevo comienzo, de no seguir en la vida pasada, en la vida loca. Gloria al Señor. Y aquí en 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La palabra dormir se utiliza en la Biblia, se aplica a los que murieron. No simplemente a los que duermen el sueño físico, sino a los que duermen. Es un término que se usa para explicar a aquellos que han muerto. Una vez vinieron a Jesucristo y le dijeron sobre una niña que había muerto. Y Jesucristo dijo, ella no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de Jesucristo. Porque dijo que Cristo había dicho que la muchacha estaba durmiendo. Estaba usando un lenguaje que aquel tiempo se usaba para aplicarse a las personas que habían muerto. El dormir. Porque una persona, amado, que está en un féretro, así se dice en español, y está ahí, parece que está durmiendo. Especialmente aquellos que mueren en la fe de Cristo. Tienen un semblante, amados, que no es un semblante de amargura, no es un semblante de horror, amados, es un semblante de paz, un semblante de que está durmiendo, que está descansando. Pues en aquel tiempo se le aplicaba en este término de dormir a los que han muerto. Gloria al Señor. Y que Jesucristo primicia los primeros frutos. Usted sabe que, amados, en Israel se celebraba la fiesta ¿de qué? De los primeros frutos. Y eso habla de Jesucristo como primer fruto de la cosecha que iba a resucitar de entre los muertos para no volver a morir jamás. Hay muchos que han resucitado. Pero cuando dice primer fruto de aquellos que durmieron, se refiere primer fruto de aquellos que no solamente murieron, sino que resucitaron para no volver a morir. Y el primer fruto de la resurrección, el primero que resucitó de entre los muertos para no volver a morir jamás, es Jesucristo. El único en la historia humana. Lázaro resucitó de entre los muertos. ¿Se acuerda que Jesucristo resucitó? Pero volvió a morir. Muchos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, resucitaron de entre los muertos, pero volvieron a morir. Pero Jesucristo, como primer fruto de la resurrección de aquellos que van a resucitar para no volver a morir jamás, fue Jesús. Fue Jesucristo. Una sola vez y por todo. No va a morir muchas veces. Hay una religión por ahí que muere Jesucristo todos los días. Muere Jesucristo todos los días. La Santa Cena que nosotros practicamos en la iglesia, el vino o el pan, no se convierte literalmente en la carne de Jesucristo, ni literalmente en la sangre de Jesucristo. Porque Jesucristo cuando estaba hablando, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y mi sangre que por vosotros es derramada, Jesucristo estaba vivo. Él no estaba muerto. Él estaba vivo hablando con ellos. Eso es lo que estaba hablando en un lenguaje ilustrativo, un lenguaje simbólico, un lenguaje figurado. El pan representa a Jesucristo. Estuve yo viendo en YouTube a un rabí mesiánico, se llama Jonathan Cahn. Y él explica cómo el pan, y no voy a entrar en detalle porque no sé todos los detalles, pero solamente esa parte. El pan que ellos usan para el Passover, porque quiere decir la Pascua. Y la Pascua tipifica la muerte de Jesucristo. El pan que ellos usan para la Pascua, que nosotros le llamamos la Santa Cena, amado, el pan que ellos usan está dividido en tres. Oiga bien, en tres. No es solo un pan. Y él se llama Jonathan Cahn.
Y él enseña, pero vaya para el canal de ellos que se llama Jonathan Cahn Oficial, porque hay muchos Jonathan Cahn por ahí que le están usando la imagen de él, los videos de él, para ellos conseguir las ganancias. Pero él se llama, la plataforma de él es Jonathan Cahn Oficial. Y él habla de la Pascua. Y la Pascua tiene el pan, que simboliza, ¿qué? A Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Pero ese pan está en 3 pedazos. Oiga bien, ese pan está en 3 pedazos. 1, 2 y 3. Y el del medio tipifica a Jesucristo. Y el pan en 3 pedazos es un pan, pero en 3, y representa la deidad. Representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Hijo está en el medio. Gloria al Señor. Qué cosa, ¿verdad? Qué maravilla. Gloria al Señor. Y se le llama el Passover, quiere decir la Pascua. O sea que cuando el ángel destructor destruyó los primogénitos en Egipto, antes del pueblo de Israel salir de Egipto, los primogénitos. Oiga bien, destruyó los primogénitos, el ángel destructor. Pues Dios les había dicho al pueblo de Israel que mojaran, tiñeran el dintel, así como dice, dintel de la puerta con la sangre de la oveja. Con la sangre de la oveja. Y entonces el ángel destructor iba a pasar por encima y no iba a destruir el primogénito de todos los, hubieran sido, oiga bien, sea de judío o sea de egipcio, en Egipto, todo el que no puso la sangre de la oveja sobre el dintel de la puerta, creo que así se dice, marco de la puerta, ¿ven? Pues murió el primogénito de todo hijo varón, o el primogénito de toda esa familia, en todo Egipto. Jesucristo viene siendo el primogénito que murió por nosotros. Padre, y Jesucristo viene siendo el hijo primogénito. Dicho por los salmos, los salmistas. Jesucristo viene siendo el primogénito. Pero Él dio su vida, Él dio su sangre para cubrirnos, para lavarlos, para que nosotros nos muramos eternamente. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que, mis amados, Jesucristo viene siendo también, los primeros frutos simbolizaban ¿a quién? A Jesucristo. Como el primero que resucitó de entre los muertos para no morir jamás. Murió, pero resucitó de entre los muertos para no volver a morir jamás. El único en la historia humana es Jesucristo. Gloria al Señor. Pero que muchos hoy en día, amados, no creen en la resurrección de Jesucristo. La practican, pero no la viven. Después de hoy se olvidan y sigue el Cristo moribundo en una cruz clavado, muerto en una cruz clavado. La Santa Cena que nosotros tomamos, amados, no viene siendo literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesucristo murió una sola vez y para siempre, no volver a morir. Nadie puede matar a Jesucristo otra vez. Ninguna religión puede matar a Jesucristo. Eso está en el libro, eso está en toda la Biblia. El mismo apóstol Pablo habla sobre esto. Primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo fue el primero de los frutos. Amados, fue muerto pero resucitó para no volver a morir jamás. Nadie puede matar a Jesucristo otra vez y crucificarlo otra vez todos los años. Nadie puede hacer eso todos los años. Todos los años, amados. Todos los años lo matan y todos los años resucitan. Una sola vez y para siempre. Léase la carta a los hebreos. Y ahí habla de Jesucristo como el sumo sacerdote de nuestra redención.
que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, y que muere una sola vez y para siempre no va a morir. Nadie puede matar a Jesucristo todos los días del año, ni mucho menos, amados, celebrar que mató a Jesucristo, que Jesucristo murió el viernes para resucitar el domingo. Nadie puede matar a Jesucristo, porque solamente una vez Él murió y resucitó de entre los muertos por siempre jamás. Nosotros sí podemos celebrar lo que Cristo hizo, este evento tan glorioso para toda la humanidad. Podemos celebrarlo. No, nosotros en particularmente lo celebramos todos los días. Con nuestra vida lo celebramos todos los días. Gloria al Señor. Pero el mundo una vez al año lo celebra. Pero Jesucristo, para todo aquel que no tiene el conocimiento bíblico, Jesucristo está vivo. Resucitó una sola vez por siempre jamás, para no volver a morir jamás. Y está en la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí y por todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? La base de nuestro credo, la base del fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Dice aquí la palabra, amados. Si usted va para el primer versículo, así que este capítulo 15, amados, de la carta a los Corintios, habla de la resurrección, especialmente se concentra en la resurrección de Jesucristo. Gloria al Señor. Capítulo 15, si usted va, amados, al versículo 1, para que ustedes vean el problema que había. Gloria a Dios. Capítulo 15, verso 1. Dice aquí: además os declaro, hermano, en estos versículos podemos ver, amados, en estos primeros versículos nosotros podemos ver que el apóstol Pablo condensa. ¿Cuántos saben lo que quiero decir con condensa? Compacta. Lo que los 4 evangelios dicen acerca de la muerte, resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes me comprenden? En estos versículos el apóstol Pablo condensa lo que los 4 evangelios hablan sobre Jesús, sobre la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Por eso es que él dice aquí en el versículo número 1: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Así que ellos habían recibido este evangelio. La iglesia de Corinto fue la iglesia que el apóstol Pablo fundó, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Mensaje de la resurrección, por el cual asimismo sois salvos. Nosotros somos salvos porque creemos que Jesucristo no simplemente murió por nosotros, sino que resucitó de entre los muertos. Por el cual asimismo sois salvos, con una condición. Ahí no dice la palabra con una condición. Dice aquí, if you, en inglés. Sí, dice aquí, si retenéis la palabra que os he predicado. Si no habéis creído en vano. Somos salvos si nosotros retenemos, si nosotros creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Este evangelio que nosotros predicamos es por fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Biblia. Gloria al Señor. Pero que el Señor siempre deja pruebas indudables. El Señor se les apareció a ellos 40 días, amados, a todos los apóstoles y a más de 500, como vamos a leer. Así que esto es un sinopsis o una condensación de lo que los 4 evangelios hablan sobre Jesucristo, su muerte y su resurrección. Gloria al Señor. Y dice
que si no creemos que Jesús resucitó, mire hermano, dice, si no retenemos esta palabra, si no la abrazamos, en vano hemos creído. Estamos creyendo es hueco. En vano quiere decir algo que es hueco, algo que es vacío. Somos como cualquier otra creencia por ahí, como cualquier otra religión por ahí, vacía de Cristo, vacía de Jesucristo. No creen que Jesús es el Hijo de Dios, no creen que Jesús es la segunda persona de la deidad, mucho menos van a creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Porque primeramente os he entregado, dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he entregado, el apóstol Pablo lo recibió. ¿De quién? Cuando el apóstol Pablo se convirtió, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo camino a Damasco, él entrevistó a Pedro, él entrevistó a Santiago, hermano de Jesucristo, medio hermano de Jesucristo, él entrevistó a los que habían amado, a los que habían visto a Jesucristo resucitado. Él vio, el mismo apóstol Pablo vio a Jesucristo resucitado, pero él entrevistó. Él habló con Pedro, él habló con Santiago, medio hermano de Jesucristo, con los apóstoles, con la mayoría de las personas que vieron a Jesucristo resucitado. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, lo que yo recibí. Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo dicen los evangelios. ¿Ve? Es un compendio de lo que los 4 evangelios enseñan. Que Cristo murió por nuestros pecados. Exacto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué. Mire hermano, yo puedo estar con usted 4 horas aquí, pero no lo voy a hacer. Porque puedo mostrarle profecías bíblicas del Antiguo Testamento por los profetas que hablaron sobre la muerte del Mesías. Y hablaron sobre la resurrección del Mesías. Y hablamos del cumplimiento de la muerte y resurrección del Mesías en el Nuevo Testamento. Tengo muchos versículos. Porque primeramente, dice, porque primeramente os he entregado, se lo he dicho a ustedes, lo que asimismo yo recibí. Esto no es invención mía. Además de hacer una experiencia personal, yo entrevisté a otros. Porque una de las cosas que prueba de que algo sucedió en una corte, aquí tiene que haber ¿qué? Testigos. No testigos falsos, sino testigos oculares que vieron. Les digo que puedo estar con ustedes mucho tiempo. Pero ya se me fue el tiempo en la introducción del mensaje. Porque dice aquí que Cristo murió. Ahí vea lo que los 4 evangelios hablan. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué. Conforme a las Escrituras. ¿Qué Escritura? El Antiguo Testamento. Los profetas, los salmos, los profetas en el Antiguo Testamento que hablaron de la muerte del Mesías y de la resurrección del Mesías. Podemos ver a Daniel, es uno de ellos, Zacarías es otro, Isaías, el profeta Isaías 53, amado, habla de la muerte del Mesías y la resurrección del Mesías. Y los salmos también. Gloria al Señor. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras. Fue profecía que el Mesías iba a morir. Saulo de Tarso en su vida pasada, antes de resucitar de entre los muertos espiritualmente hablando, él creía así que el Mesías iba a venir, pero iba a venir como conquistador para librarlos a ellos del gobierno de la bota romana. Porque eso fue lo que él fue enseñado, Saulo, fue enseñado que él iba a venir como el conquistador para derrocar al imperio romano para establecer su reino. Él estaba esperando ese día. Y así muchos esperaban eso. Pero no
fue enseñado de que el Mesías tenía que morir. El profeta Daniel, amado, en los últimos capítulos de su profecía, amado, habla de que el Mesías se le cortaría la vida, pero no de sí mismo. También Isaías 53, amado, profeta Isaías, Zacarías y otros profetas, los salmistas, que eran profetas también, porque los salmos eran profecías concernientes al Mesías también. Al Mesías. Uno de los salmos es el Salmo 22. Llévese eso a su casa. Salmo 22. Gloria al Señor. Psalms 22, el Salmo 22, es uno de los salmos, amados. Maravilloso Dios. Comienza el Salmo 22, que no se lo voy a leer. Bueno, ya que usted me insiste que yo se lo lea. Solamente este salmo por arribita, nada más, para que ustedes vean que es el libro de los salmos, Psalms 22. Salmo 22, amados, para que ustedes vean. Salmo 22, para que ustedes vean, que hablan de la pasión de Cristo, de la muerte de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Comienza el salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esas palabras en la cruz? ¿Por qué me has dejado? Padre mío, ¿por qué me has dejado? ¿Ve? Y sigue diciendo, amados. Y si usted va y sigue. Para el verso 7. El verso 8. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Todos los que me ven se burlan de mí. Estiran los labios. Dice aquí, menean la cabeza diciendo, confió en Jehová que Él lo libraría. Que lo libre, ya que en Él se complacía. ¿Quién le dijo eso a Jesucristo mientras Él pendía de la cruz? Los que estaban abajo le dijeron las mismas palabras. Eso está en los evangelios, amados. Se le digo que si yo me pongo a leer el cumplimiento, pero eso son profecías. Si le empiezo a decir el cumplimiento, no terminamos jamás. Confió en Jehová que Él lo libraría, que lo libre, ya que en Él se complacía. Amén. Let him rescue him. Dijeron eso de Jesucristo mientras Él colgaba en esa cruz. Mientras Él colgaba en esa cruz. También, amados, podemos ver aquí. Aquí el verso 12. El verso 12, ¿qué dice? Muchos toros me han rodeado. Fuertes toros de Basán me han cercado. Eso hablan de todos aquellos enemigos, de los fariseos y saduceos y escribas hipócritas que se burlaban de Jesucristo. Confío en Dios que lo libre ahora. Si tú eres el Mesías, desciende de la cruz. Confío en Dios que lo libre ahora. Dice que Dios es Padre, que Padre de él era Dios, pues que lo defienda ahora, que lo salve ahora. Gloria al Señor. Dice aquí, amados. Seguimos leyendo para que ustedes, no voy a leer todo para que ustedes vean. Mira lo que dice el versículo 14. Versículo 14, mira lo que dice. Estoy derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. A Jesucristo, los huesos de Jesucristo en la cruz de Calvario fueron descoyuntados. ¿Cuántos se han sacado el hombro fuera de la coyuntura? A mí nunca me ha sucedido ni quiero que me suceda. Pero eso es doloroso, amado. A Jesucristo posiblemente le descoyuntaron el brazo para clavárselo en la cruz. Dice que estoy derramado como agua
y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón es como cera. Dice aquí, dice derretido en medio de mis entrañas. El corazón de Jesucristo se dice que se explotó. Se rompió el corazón de Jesucristo. Por eso es que dice que cuando el soldado le mete la lanza por el costado salió agua y sangre. Que el agua como símbolo de un corazón que está destruido completamente. Agua y sangre. ¿Y qué dice aquí, amados? ¿Qué dice? Dice, se secó como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Oiga bien, la lengua de Jesucristo se hinchó. La lengua de Jesucristo se hinchó, de acuerdo a los doctores que han estudiado la crucifixión de Jesucristo. La lengua de Jesucristo se infló, se hinchó, se pegó. Dice, su vigor, amado, sin atractivo, como dijo Isaías en el capítulo 53, sin atractivo para que lo deseemos. Dice, se secó como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Habla de la muerte de Cristo. Dice aquí, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, perforaron mis manos y mis pies. ¿Ve que eso es profecía del Antiguo Testamento? Del Mesías. Perforaron mis manos, horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22, 16. Dice, contar, mira hasta qué punto Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo llegó a ser. Contar puedo todos mis huesos, de tanta sangre que él perdió por los azotes. Contar todo, dice, puedo contar todos mis huesos. Ellos me miraron y me observaban. Y después que dice el versículo 18, repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sucedió o no sucedió así? Los soldados romanos repartieron una de las partes de la ropa de Jesucristo porque no podían dividirla. Pero una dice, vamos a echar suerte, a ver quién le va a tocar esta suerte. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Dice aquí, amados, dice, mas tú, oh Jehová, no te alejes, oh fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Apresúrate a socorrerme. Dice aquí, amados, pero ¿qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Esto se cumplió. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Eso es uno, amado, de los profetas del Antiguo Testamento, de los salmistas, que eran profecías del Antiguo Testamento, que hablaría de la muerte de Jesucristo. De la muerte de Jesucristo. Isaías 53 también, amados, era otro también que habló sobre la muerte de ¿quién? De Jesucristo. Así que volviendo al capítulo 15 de Primera de Corintios, amados, dice aquí, porque primeramente os entregué lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Ya le acabé de él parte de las Escrituras. No es la única. Lea Isaías 53. Lea Isaías, Zacarías también, amado. Zacarías 9:9 dice que Jesucristo vendría montado sobre un pollino. No un pollito, sino un pollino. Hijo de asna. Gloria al Señor. Dice aquí el versículo 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y que fue visto, los testigos son necesarios para un tribunal, amado, aquí en la tierra los testigos son necesarios para que haya un caso. Si no, el caso no está cerrado. Tiene que haber testigo. Tiene que haber testigo, amado, para que el caso sea cerrado. Amén, amado. Y que fue visto por Cefas. Cefas es Pedro. ¿Ve que le entrevistó a Pedro?
Y después por los 12, y Judas le apareció a Judas. A Judas, no. Judas se ahorcó. Pero se escogió a uno para que llenara la vacante de Judas. Muchos creen que fue Pablo, pero en realidad no fue a Pablo. Al cual Pablo menciona ahí, pues dice, y se le apareció a los 12. Eso fue antes de Pablo tener el encuentro con Jesucristo. Se le apareció a los 12. Matías fue uno de los que vio a Jesucristo resucitar de entre los muertos. Eso se encuentra en Hechos capítulo ¿qué? Hechos capítulo 1, últimos versículos, que escogieron a Matías como uno de los testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Y les apareció a los 12. Oiga bien. Y después fue visto por más de ¿qué? 500 hermanos. Si esto no fuera, mire hermanos, si esto no tuviera validez hoy en día, el Señor, el Espíritu Santo, no usa a Pablo para mencionar y decir que una de las pruebas de la resurrección de Jesucristo son los testigos que vieron a Jesucristo. Otra de las pruebas de que Jesucristo resucitó de entre los muertos es que le pagaron a los soldados. La autoridad religiosa le paga a los soldados para que mintieran que los apóstoles se robaron el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la tumba quedó vacía. ¿Ves? Y los apóstoles no tenían el cuerpo de Jesucristo. Porque si el cuerpo de Jesucristo estuviera por ahí, hubieran traído las pruebas. Mire, Pilato, mire el cuerpo de Jesucristo. Estos apóstoles no, tuvieron que pagarle a los soldados para que dijeran, nosotros nos quedamos dormidos. Le voy a decir una cosa. Al soldado romano que se quedara dormido mientras estaba en guarnición, mientras estaba velando su vida, era por la vida del que se escapó. O por la vida de aquel que se robaron. O por el cuerpo de aquel que se robaron. Si el soldado romano que se quedara dormido, lo mataban ahí. Ahí mismito dormido, lo podían matar. Venía el centurión, el que estaba a cargo, lo veía ahí roncando. Y con la lanza, ahí mismito lo clavaba en el piso. Quedaba muerto. Era costumbre de eso, amado. Así que le pagaban, de que la tumba quedó vacía, es que le pagaron a los soldados. Los evangelistas hablan en sus evangelios que le pagaron, ¿qué? A los soldados para que mintiera y dijera que se quedaron dormidos mientras ellos estaban durmiendo. Vinieron, rodaron una piedra de más de 1000 libras, que la piedra más bien de más de 1000 libras que pesaba, fue rodada por los ángeles para que las mujeres vinieran y para que los apóstoles vinieran y vieran que ahí Jesucristo no estaba ahí. Y que lo que habían usado para envolver el cuerpo de Jesucristo y el sudario y todo, estaba todo doblado. Todo dobladito en una esquina allí, puesto allí. Ningún ladrón va a venir a su casa y va a doblar las sábanas y la va a poner tranquilita. Oiga, y las almohadas las va a poner todo, va a tenderle la cama, que usted la dejó extendida, ¿verdad? Va a tenderle la cama, ¿verdad? Y poner las almohadas donde van y después ir y robar. No, el ladrón no hace eso. El ladrón no hace eso. Otra de las pruebas que la tumba estaba vacía, que le pagaron a los soldados para que mintieran. Le voy a decir una cosa, esos soldados romanos, si ellos dijeron eso, yo dudo que ellos siguieron viviendo. Porque si Pilato se enteró que ellos se quedaron romanos, lo mataban. Lo mataban. Lo mataban, amado, a esos soldados romanos. Y después fue visto por más de 500 testigos, amado. Hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún. En el tiempo del apóstol Pablo, si ustedes quieren entrevistarlos a ellos, ellos están vivos, le pueden decir que ellos vieron a Jesucristo resucitado. De manera que Pablo le dijo, si ustedes quieren ver, si ustedes quieren saber que lo que yo les estoy diciendo es la verdad, vayan a esos que todavía viven hoy. Muchos de ellos viven hoy. Vayan y pregúntenle. Y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Dice, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya que han dormido, han muerto. Pero todavía habían personas, testigos oculares, amados.
testigos oculares que murieron. Otra de las cosas, amados, que ninguno de los apóstoles iba a morir por algo de que ellos sabían que era una mentira. Ellos murieron por algo que ellos sabían y habían visto que Jesucristo resucitó, o que ellos lo vieron con sus propios ojos. Ellos no iban a morir por algo que era una mentira, algo que ellos sabían que era una mentira. Porque a la persona que dice que es guapetón, ¿verdad? Pero cuando llega el momento, es tu vida, ¿o qué? No, yo más que estaba bromeando. Yo más que estaba haciendo una broma. Pues no, aquí no es tiempo de bromear. Gloria al Señor. Sí. Así que nadie muere por algo que usted sabe que es una mentira. Todos los apóstoles murieron porque ellos sabían y habían visto que era una verdad. El mismo hermano, medio hermano de Jesucristo, Santiago, murió por su medio hermano cuando él no creía que Jesucristo era el Mesías. Santiago no creía que Jesucristo era el Mesías hasta que lo vio resucitado de entre los muertos. Después de ahí, él murió por la causa de Jesucristo. Lo mataron con un cuchillo. Herodes lo mató y se dice que se cree que fue que le cortaron la cabeza. Igual que a Juan Bautista. Murió por su hermano, porque él no creía que su hermano, medio hermano de él, Jesús, era el Mesías. Ninguno de los apóstoles creían que era el Mesías. Fue visto por más de 500 manos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y dice aquí, amados, dice aquí, después fue visto por Jacobo, el medio hermano de Jesucristo. Y luego por todo, ¿qué? Vuelvo y repite, por todos los apóstoles, los 12 apóstoles. Ahí no estaba Judas. Él no se estaba refiriendo a él. Pablo no se estaba refiriendo a que él era uno de los 12. Está refiriéndose a uno de los 12, Matías, que fue escogido para tomar la vacante, según la profecía del salmista, que fue para tomar la vacante de Judas Iscariote. Le apareció a los 12. Y al último de todos, como por nacido a destiempo, o dice otra versión, como un abortivo. Me apareció, él fue, y dice, él fue visto también por mí. ¿Ve? Para que ustedes vean. ¿Habían testigos o no habían testigos? Habían testigos. Si esto no fuera ¿cómo se dice? Algo por el cual uno se puede agarrar para decir que hubieron testigos, amados. Hubieron testigos, amados, esto no fuera mencionado en esta escritura que ustedes están oyendo hoy en día. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, dice él, no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Así que ya sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ve que se habían metido dentro de esta iglesia el saduceísmo, esa doctrina de saduceísmo, amado, de negar la resurrección de muertos. Y si se predica que Jesucristo, dice, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que la fe que uno tiene está fundada sobre hueco, sobre vacío, sin prueba, sin nada. Dice aquí, y además somos hallados, dice el apóstol Pablo, entonces además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual nos resucitó, según algunos, ¿verdad? Si en verdad los muertos no resucitan. Si en verdad los muertos no resucitan. Gloria al Señor. La resurrección, amados. La resurrección es tipo de una vida ¿qué? Una vida nueva. Una vida nueva en Cristo Jesús. Dice aquí, amados. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Recuerda que Pablo era fariseo. Él creía en la resurrección de muertos. Gloria al Señor. Y dice aquí, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis, ¿qué? En vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Gloria al Señor. Jesucristo, amado, la resurrección de Jesucristo habla de una vida nueva en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dice en Romanos, amado, en Romanos capítulo, en Colosenses, vamos a Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice, la resurrección de Jesucristo habla de una vida nueva, un comienzo nuevo, una esperanza nueva. Y en Colosenses, que fue escrito por el mismo apóstol Pablo, que estableció esta iglesia en Colosa, le dice a los colosenses, a esta iglesia que el apóstol Pablo estableció, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Así que ¿en qué manera nosotros hemos sido resucitados con Cristo? En que hemos dejado la vida pasada, la vida de pecado, la vida pecaminosa, aceptando a Jesucristo. Amados, morimos a la vida pasada y al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, amados, es como si fuera una resurrección de entre los muertos a una vida nueva. Una vida nueva. Una vida nueva, amados. Gloria al Señor. Dice también, amados, también en Romanos 6:4. Romanos capítulo 6:4 habla de la resurrección de una vida nueva en Cristo Jesús, amado. La resurrección habla de una vida nueva, de un comienzo nuevo. Porque somos sepultados con Él, con Cristo. Dice aquí, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo. ¿Cuántos saben que el bautismo en agua es tipo de muerte a la vida pasada y resurrección a una vida nueva? Comienzo de una vida nueva. Porque somos sepultados con Él en Cristo, ¿verdad? Con Él en la muerte por el bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, si morimos a la vida pasada, como Él murió, si nosotros morimos a la vida pasada, a las costumbres pasadas, a la vida pecaminosa, amado, porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sembrados, o sepultados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. En otras palabras, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Así que confortados unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Gloria al Señor.
Así que eso, amado, la resurrección habla de una vida nueva en Cristo Jesús. No es para que vivamos. Mucha gente celebra la resurrección de Jesucristo, pero después, ¿qué pasa? Vuelven, ¿qué? Al pecado, a una vida pasada. Gloria al Señor. A una vida pasada. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. En Efesios capítulo, gloria al Señor. Efesios, gloria al Señor. Efesios capítulo 5, amados. Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5, dice la palabra del Señor. Capítulo 5. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Hablando de la resurrección, amados. Gloria a Dios. Dice aquí, capítulo 5 de Efesios, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará, ¿qué? Cristo. Así que la resurrección, amados, no es para uno seguir viviendo en la vida pasada de pecado, sino, y si hay alguien que ha vuelto a dormirse espiritualmente, es momento que se despierte. Por lo cual dice, despiértate, las escrituras dicen, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará, ¿qué? Cristo. Dice, mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios. Dice aquí, redimiendo el tiempo, porque los días que son malos, los días son malos. Gloria al Señor. Amados, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nosotros no es para que nosotros estemos viviendo, amados, en la vida pasada, sino para que nosotros estemos viviendo en una vida nueva en Cristo, en novedad de vida. Y Jesucristo quiere en esta hora que muchos, amados, en esta hora no queden sembrados, no queden muertos en la tumba del pecado, en la tumba, amado, de perdición, en la tumba sin esperanza, sino que así como Jesucristo, primicia de aquellos que murieron, resucitó de entre los muertos, el Señor también quiere que tú salgas de esa tumba. Él quiere resucitarte de esa vida de miseria, de esa vida sin esperanza, de esa vida pecaminosa, de esa vida de muerte, de esa vida que lleva a la perdición eterna, al infierno, al lago de fuego. Jesucristo quiere resucitarte de esa vida para que tú entres a una vida nueva, comiences una vida nueva en Él. Puesto de pie en esta hora. En esta hora vamos a orar por todos aquellos, amados, dándole gracias al Señor. Primeramente, amados, por esta resurrección de Jesucristo, amados, porque si Él murió y era muy importante, muy esencial para Él morir, mucho más importante también fue para Él resucitar, para que nosotros tuviésemos una vida nueva en Él, una esperanza nueva. Amigo que me escucha, si en esta hora ha escuchado este mensaje, Jesucristo te ama también. Jesucristo quiere que tú salgas de esa tumba fría, de esa tumba de pecado, de esa tumba de miseria, sin esperanza, sin Dios y sin esperanza, a una nueva vida en Él. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cree que Él vino a morir por ti en esa cruz del Calvario. Cree que Dios le levantó de entre los muertos.
Cree que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí en esta hora. Créelo de todo corazón, confiésalo. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versos 8, 9 y 10, dice que esta palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es tan fácil ser salvo. Es tan fácil comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Solamente confiesa con tus labios y solamente crees en tu corazón y serás salvo. Serás salvo al confesar que Jesucristo es el Señor y que fue resucitado de entre los muertos. Creer en tu corazón. Jesucristo te ama. Jesucristo vuelve otra vez. Él vuelve otra vez. Pero Él quiere que tú comiences de este día en adelante una vida nueva. Una vida nueva. Vamos a orar por ti en esta hora. Repite conmigo estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, que tú me perdones de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todas mis rebeliones. Lávame con tu divina sangre que derramaste en esa cruz del Calvario. Yo confieso con mis labios que tú eres Señor. Oh Jesús, yo confieso que tú eres Señor. Creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Lo confieso con mis labios y lo creo en mi corazón. En tu nombre, oh Señor Jesús, lávame, límpiame de todos mis pecados. Te acepto ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. Rompe las cadenas de pecado, de malicias, de iniquidad de mi vida en esta hora. Rómpelas, Señor. En tu nombre, oh Señor, yo te lo pido. En tu nombre yo te lo suplico. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si has repetido esas palabras, solamente es un ejemplo de oración. Eres salvo. Pídele al Señor Jesús que te dirija a una iglesia donde se predica su palabra verdadera. Aquí nosotros estamos en este lugar, Iglesia El Verdadero Evangelio, 3057 Curry Ford Road, aquí en Orlando, Florida, 32806, y es la puerta número 3. Estamos también en la plataforma YouTube bajo Iglesia El Verdadero Evangelio. Suscríbete a esa plataforma. Y también estamos en la plataforma Rumble. También estamos allí bajo el mismo nombre, Iglesia Verdadero Evangelio. Suscríbete allí también. Follow, ahí se dice follow. Suscríbete allí o síguenos allí para que puedas disfrutar de estos mensajes de la palabra del Señor. Si has disfrutado de estos mensajes, si te ha agradado estos mensajes, compártelo con tus amistades, con tus amigos, con tus familiares. Compártelos y así otros también van a ser edificados por esta palabra. Que el Señor te bendiga. El Señor te guarde, a todos los que nos escuchan y a toda la audiencia que nos van a escuchar después. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Y hasta la próxima transmisión.